Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Baeza Hoy. Ya saben, programa de carácter institucional en el que hoy vamos a hablar de un tema que a buen seguro va a interesar a muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, muchas madres, muchos padres, educadoras y educadores que sin duda, seguro que muchos ya se han apuntado a la escuela de familia, pero que, bueno, nos ha parecido bien tratarlo y además de manera institucional en este programa del Ayuntamiento para que llegue a todos los hogares de la ciudad de Baeza y puedan ustedes valorar el trabajo que están realizando estas personas que nos acompañan junto a un equipo mucho mayor y a muchas madres y muchos padres de la ciudad de Baeza. Hablamos de la escuela de familia y lo vamos a hacer con el coordinador de esta iniciativa del proyecto, con Miguel Moreno Martínez. Muchísimas gracias por haber venido, Miguel. Gracias a vosotros por invitarnos. Y gracias también por acompañarnos a Juan José Moreno Lupión, que, bueno, es el vicepresidente de Alternaocio, vamos a decir que es la asociación que engloba a todos los centros educativos de la ciudad de Baeza. A toda la AMPA de los centros educativos. Bueno, pues por empezar por el principio, Miguel, ¿qué es una escuela de familia? Es un punto de referencia formativo de familia. Habitualmente se llama escuela de padre y madre, pero bueno, la terminología, sabemos que los modelos familiares están cambiando y trasciende lo que es el padre y la madre y se utiliza esa terminología de familia. Realmente aquí en Baeza acuden padre y madre, más madre que padre, como siempre, como todo lo que está relacionado con educación, pero padre y madre, aunque la terminología es familia. Y es un punto de formación, es un punto donde hay debate, hay opiniones, se trata al final y al cabo de qué implica la crianza de los nanos y de las nanas, de los pequeños y los más mayores también, porque englobamos. Aunque estamos centrados en infantil, primaria y secundaria, en teoría debería empezar desde los 0 años hasta los 18, 20, 20 y tantos años. Pero nosotros nos centramos en Baeza, y ahora veremos los motivos de por qué. Nos centramos desde los 3 años hasta los 18, hasta que salen de secundaria. Y es un punto de eso, un lugar de discusión, debate y aprendizaje sobre cómo criar a nuestros hijos y nuestras hijas. Recientemente se presentaba esta iniciativa que, bueno, pues lleva ya 3 años, está el tercero, se presentaba en el Ayuntamiento de Baeza, en el aula de Cultura, con Alternaocio como anfitrión, como debe ser, y representando a la AMPA de los centros escolares baezanos. Y bueno, Juan José decía que es muy orgulloso del trabajo que se está realizando y que está siendo eficaz y muy efectivo para muchas familias. A ver, esta escuela de familia, yo personalmente y mis compañeros de Alternaocio la veíamos muy necesaria. ¿El por qué? Pues muy fácil de explicar. Cuando somos padres, el niño cuando nace no viene con un manual de instrucciones, ¿vale? Entonces el padre o madre pues tiene la dificultad que tiene y más con la dificultad añadida que nadie sabe cómo hacerlo. Tampoco vale decir pues fíjate en o fíjate en, porque cada uno es un mundo y sus circunstancias. ¿Qué pasa? Que como padres y madres entramos en el ciclo educativo, que como bien dice Miguel, ya empieza desde los 3 años y resulta que aquí los niños tienen su periodo formativo desde esa edad en adelante, el profesorado, que es el que lo maneja a nivel académico, tiene su proceso formativo y demás, y claro, llega un momento en que el padre, la madre, se queda cojo en esa pata. A los padres nadie nos va enseñando cómo vamos a ir adaptándonos a las circunstancias sociales de cada momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues veíamos unas necesidades que antes cómo se cubrían, pues buscábamos que alguien nos diera una charla, una ponencia, una explicación de forma puntual y claro, cometíamos el error, entre comillas, de que lo hacíamos centro a centro, un centro organizaba, venía tal señor, tal señora a explicarnos X cosas y acudían por 10, 12 padres, madres en una tarde y bueno, aquello te servía de punto de idea, de partida y te daba ciertas herramientas y demás, pero claro, se quedaba un momento puntual. Cuando Anesa y Miguel representando a esta entidad vino a proponernos este proyecto, yo personalmente, dije, esta es la ocasión. Porque como ha comentado él, el término escuela de familia, yo soy siempre defensor de no ser una escuela de padre y de madre, porque es que los niños, o nosotros, las personas, no nos educamos solamente con papá y mamá, nos educa la familia, la sociedad,
y demás. No, y que hay familias Claro. en las que son dos madres, dos Sí, padres, sí, pero o que- solamente una madre, o solamente un padre, o Una madre y una abuela. Claro, es que hoy día las la abuela, circunstancias hay niños y niñas que están más tiempo con su abuelo que con sus padres. Pero bueno, Muchísimo. entonces la ocasión que Anesa nos brindó pues fue genial. Como te comenté antes, se hacían actividades de forma puntual, de forma individual. Era la ocasión de que a través de Alternaucio, como ya dije el día de la presentación, aunque esto es una escuela que se financia con una subvención de la Junta de Andalucía, y digamos el proyecto es individual de cada una de las AMPAs, nosotros de Alternaucio tenemos el compromiso de que se tramita de forma individual, pero el proyecto es común y conjunto de toda la comunidad ecotica de Baeza. Y de colegios que están representados, todos en Alternaucio, todos están representados, unos han tramitado la subvención, otros no, pero a todos se le da cabida. Sí, porque cada año me imagino que se dedicará... Exactamente. Este año en concreto, independiente, bueno, ahora lo explicará mejor Miguel, independientemente de los talleres, de la escuela de familia, cómo está estructurada y demás, se van a hacer 2 intervenciones, 2 charlas, 2 charlas abiertas, una para primaria, otra para secundaria, independientemente de que luego los padres o madres o las familias participen o no en la escuela de familia. Para que vean, digamos, como punto de partida, pongan busquen un foco de interés. Nosotros la intención es que esta formación, este conocimiento, el acceso a estas herramientas llegue a todos, a mayor número posible de padres y madres, porque esto facilita el trabajo a la familia. Es como te digo, lo mismo que el profesorado y los alumnos, nuestros hijos reciben una formación, nosotros nos vemos la necesidad de tener esa formación, de tener acceso a esa herramienta de manejo. Miguel, ¿cuáles son en el tiempo que lleváis y lo que estamos abordando en este municipio, las carencias más grandes que habéis encontrado? ¿En qué hace falta hacer más hincapié o insistir más o formar más de manera puntual a las madres, a los padres, a la familia en definitiva? Baeza no es una isla. No, que decir, estamos hablando de Baeza, pero seguro que es común al resto del municipio. Muy similar. Vamos, principalmente los críos y las crías se desarrollan en dos... A partir de los 14 años ya se amplían los ámbitos donde se desarrollan ellos. Pero los pequeños, hasta los 11, 12 años, principalmente están en la casa y en el colegio. En el colegio los docentes y las docentes tienen sus procesos de formación reglados, formal, cada vez mejor. Y sin embargo, en la otra parte, que es incluso mayor número de horas que están en el colegio, es decir, en la familia, en las casas, los padres y las madres no están formados. Por lo tanto, la carestía es enorme. ¿Han cambiado la forma de criar con respecto a hace 40 años? Mejor dicho, ¿han cambiado las necesidades? No. Simplemente que ahora somos más conscientes de las dificultades a las que nos encontramos, las necesidades. Principalmente, las dificultades que nos encontramos es temas de regulación emocional, inteligencia emocional, habilidades para la vida diaria, capacidad de frustración, resolución de problemas, comunicación dentro de la familia, establecimiento de límites, de normas. Esos son los principales problemas a los que nos podemos encontrar. El día a día de una casa. Es decir, el que llega a las 8:30 de la mañana, que tengo que poner los niños en marcha, el nene se me... Es más. Como es normal, es lógico. Un tío de 5 o 6 años pues se le va al santo al cielo. Jugar. Y yo tengo que ponerlo en marcha. Es decir, la habilidad básica que necesita una familia. Es cierto que hace, pues no que sé, 15, 20, 30 años seguían necesitándose, pero había menores dificultades a la hora de desarrollarlas. Las mujeres no trabajaban, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no para las mujeres, sino para la sociedad en general. Los espacios, había menores espacios en los que dispersarse la atención. Ahora están los móviles, la nueva tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero principalmente los problemas que se pueden encontrar en cualquier familia son pues, temas de comunicación, temas de establecimiento de normas y de límites, o sea, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, es decir, si castigo o no castigo, si refuerzo o no refuerzo. El tema de comunicación, que me parece de lo más básico, más importante, el diálogo, sí. Cómo dialogar con los hijos, con la hija. Y ¿tienen dificultades la familia a la hora de hablar, de dialogar, habrá de todo, supongo? Sí, hay de todo, está claro. En general. El problema ahora mismo es que se dedica poco tiempo. Tenemos poco tiempo para dedicarle lo que a la familia. Y la comunicación es un huerto en el que tú tienes que dedicarle todos los días un poquito. Por ejemplo, ¿en qué momento del día estamos una familia típica? Padre y madre o los dos progenitores y dos críos, ¿vale? ¿En qué momento están los 4 compartiendo espacio? A la hora de comer. A la hora de comer. Y siempre falta alguien. ¿Quién falta?
La televisión. La televisión interrumpe la atención. Ya no hay comunicación. Ese poco espacio que tenemos, porque luego por la tarde vienen actividades extraescolares y por la mañana está la escuela, ese poco espacio que tenemos lo dedicamos a la atención. Y la televisión chupa atención, enorme, es una pachona y hace bien. Tanto es muy difícil establecer una comunicación con un crío de 7, 8, 9 años, de años, cuando tanto tu hijo como tú estás viendo la televisión. Y ya de ahí empezamos a mirar el móvil, la tablet, mientras comemos, reducimos los espacios de comunicación a muy poco tiempo. No regamos ese huerto. Cuando pasan unos años... ¿Qué problema puede acarrear eso? Claro, cuando pasan unos años, entramos en la adolescencia. Las investigaciones indican que hay mayor problema en la adolescencia cuando hay menor capacidad de comunicación dentro de la familia. La adolescencia es un terremoto, y por ahí hay que pasar todo el mundo. Un terremoto y además bueno, es necesario, ese terremoto. Hay un cambio de estructura, a nivel familiar, a nivel sistémico, que es muy necesario. Pero claro, el hecho de salir reforzado de ese terremoto, entre otras variables, afecta la comunicación. Es decir, en la familia donde hay comunicación, y positiva, que hay muchos tipos de comunicación, el cállate o el chillar también hay comunicación, pero no es la positiva, pues implica que esa salida de la adolescencia sea mejor o peor. Fíjate qué cosas más, que parece que no están relacionadas, pero están a su vez muy relacionadas. Por tanto, es un aspecto muy importante, cómo nos comunicamos con nuestro hijo y con nuestra hija. ¿Es algo, Juanjo, que vosotros, lámparas de los centros, os trasladéis? Sí, vamos, nosotros en el día a día, como en cualquier parte de la sociedad, pues, cualquier conversación, pues mira, me ha pasado esto con mi hijo, con mi hija, tengo este problema. ¿Reconocen las madres y los padres que no dedican tiempo al diálogo y a hablar? Ya no es que reconozcan que no dedican tiempo al diálogo. Aquí el problema es que yo creo que nos hemos dejado llevar por una corriente. Yo el otro día lo comentaba, no sé si fuera de la presentación, porque algunos padres excusaban, es que no ha venido más gente porque tienen tal ocupación. Digo, mira, es que estamos haciendo unos niños tan inteligentes, los vamos a hacer que vamos a ser los tontos perdidos. Porque no puede ser que tengamos que competir con el vecino, con la vecina. Mi hijo tiene en tai chi, karate, taekwondo, informática, sabe Dios cuántas actividades y demás, que los programamos, los organizamos. Pero luego hay una parte que es la parte afectiva, la parte social, la parte familiar, la parte que la vamos dejando abandonada, y nosotros no podemos hacer un horario, decir, hasta ahora toca abrazarse, no, eso no se puede programar así, ¿vale? Entonces, como decía Miguel, cuando tú llegas con tu hijo, llega a una edad adolescente, si tú eso no lo has cultivado, no has puesto los cimientos, unos cimientos fuertes, cuando llega ese terremoto, la gente dice, es que ya no puedo hacer nada con él, se me ha ido de las manos. Pero es que no es ahora cuando tenías que haber puesto el pie en pared. Eso es que se trabaja antes, o hay que trabajarlo antes. ¿Qué pasa? Nos dejamos llevar en esta marabunta y nos perdemos. Nos perdemos porque nos perdemos. Ha comentado Miguel que todo el problema de la televisión cuando estamos comiendo. Pero es que si tú te fijas en la sociedad, hoy día te vas a cualquier cafetería, a cualquier sitio, y hay un grupo de mayores y cada uno está con su teléfono. Estamos todavía hablando de infantil y primaria. Claro, ahora verás cuando lleguemos a secundaria. Y nos quejamos de que el niño o la niña, que si tiene el teléfono en la mano, pero es que ellos copian, que eso ya nos lo explica mucho mejor Miguel, copian actividades o cosas que nosotros hacemos, las copian. Comportamiento y actitudes. ¿Vale? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que no solamente se enseña hablando con nuestros hijos, dialogando con ellos. Hay también un montón de problemas a los que se enfrenta la gente joven hoy en día, incluso de retos que tienen que afrontar, como el cómo canalizar pues estas todo el día en las redes sociales, porque sus amigos, porque sus amigas están, los móviles, las tablets, tema de acoso escolar, que es importantísimo, y también cómo enfrentarlo, tema de una competitividad impresionante que hay ya entre adolescentes, de que tú llevas mejores pantalones, que tú llevas las zapatillas. Bueno, eso siempre ha habido. En fin, eso siempre ha habido, pero ahora tal vez ahora los padres y las madres ahora son más conscientes de que tienen que abordar esos problemas y tratarlos. Sí. Entonces, claro, para eso me imagino que harán falta un tipo de herramientas que no todo el mundo conoce y que son las que intentáis darle. Principalmente tiempo. Dedicar tiempo. Ese es uno de los principales. Empezar cuanto antes mejor. ¿Cuánto antes? A los 3 años. Antes. A los 2 años. Antes. A los 0 años. Ahí. Debemos empezar desde el principio. Y tiempo. Y sentido común. Yo siempre lo digo, sentido común. Por suerte, por desgracia, llevamos en esta tierra como especie unos 2 millones de años. Y vamos saliendo bien, más o menos bien. Más o menos bien. Vamos tirando para adelante, hemos llegado hasta aquí, con los problemas que estamos teniendo. Y siempre hemos ido criando. Hemos ido criando a nuestros hijos y nuestras hijas, y no ha habido grandes problemas, dificultades. ¿Por qué ahora hay más dificultades? Porque somos más conscientes de los problemas que podemos cometer. Pero al fin y al cabo no son grandes, no hay que ser ingeniero ni hay que ser pedagogo para poder criar a un chiquillo, a una hija, no es necesario. Simplemente tener conciencia de los errores que puedes cometer.
y sentido común, mucho sentido común, mucho. Es fundamentalmente el objetivo que os proponéis, trasladar eso en la escuela. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de los móviles. El móvil en sí no es malo, el aparato no es malo, es como el coche. El uso. El uso. Tú el coche sabes que es bueno, pero sin embargo tu hijo no lo deja conducir con 14 años. Ni se nos ocurre dejar a ningún crío dejar. A la mayoría de los padres y las madres no lo dejan. Sin embargo con el móvil no tenemos un problema. A los 11 años, a los 10, a los 13... ya tiene... que llévalo, que te llame yo. Claro, exactamente. Se ha convertido en regalo estrella de la comunión. ¿Qué falta aquí? Sentido común. A los 4 años, a los 3 años, tú no dejas que tu hijo juegue con la botella de lejía. ¿Por qué? Porque sabes que es malo. Y sin embargo le está dando la tablet. Falta sentido común. Yo creo que muchas veces falta la consecuencia de no tener ese sentido común. Es decir, los problemas que genera el tema del mal uso de las nuevas tecnologías, cuando eres consciente de esas consecuencias, cuando quieres poner remedio. Ese es uno de los hándicaps que encontramos en la escuela de familia. ¿Y qué hay que hacer, Miguel, una vez que...? Porque lo importante... Vale, hemos llegado, nos hemos equivocado, hemos educado fatal a nuestros hijos, no hemos sabido cómo abordar el problema. Llegamos, tienen 14 años, no sueltan el móvil, todos los días una discusión porque están comiendo y escribiendo, porque están no sé qué, todo el mundo, y los vemos obsesionados. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, el problema es muy importante, no se cae el mundo, pero el problema es importante, poco a poco. Es decir, vamos a establecer límites, al final es lo mismo, establecer normas y límites. En la comida no se tiene el móvil. Yo soy el primero que practico. Es decir, uno de los primeros modelos de aprendizaje, una primera forma de aprendizaje que desde que nacemos es el copiar lo que hace el del frente. Primero son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, es decir, la familia más cercana, y luego lo vamos ampliando al resto de sociedad. Si yo como con el móvil, mi hijo come con el móvil. Eso es lógico. Si yo estoy con el móvil no le puedo decir a mi hijo que no lo haga. Por tanto, no como con el móvil. Cosas básicas. Durante la comida no hay móvil. A ver cómo reaccionamos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando son pequeños es más fácil imponer ese tipo de normas. No tienen capacidad todavía de discusión. Es bueno introducirlos en que vayan adoptando esas normas de manera conjunta. Hablamos ya de comunicación y de capacidad de que se vayan haciendo responsables de lo que vayan estableciendo. ¿Desde cuándo? Desde muy pronto. En cuanto ya se pueda empezar a hablar con ellos, es muy recomendable que el establecimiento de normas sea conjunta. Sin olvidar que el mayor, el adulto, en apariencia el padre y la madre, en apariencia, o sea que al final la última palabra tiene que tener esa persona, que en teoría es responsable, pero conforme vamos creciendo, esa capacidad de responsabilidad tiene que ser conjunta. A los 14 años es mucho más. Si de antes no lo hemos hecho, nos va a costar un poquitín más a los 14 años, pero claro, las normas y los límites no se establecen porque yo digo, sobre todo a esa edad. Si vamos a llegar a un consenso de cómo lo hacemos para que durante la comida no hay móviles. Es muy sencillo. Sí, y poquito a poco, ya está. Otra, por ejemplo, en el móvil no se carga en tu habitación, lo cargas abajo, en el comedor. Y durante la noche no hay móvil en tu dormitorio. El adolescente, si de pequeño es importante el sueño, en el adolescente es mucho más. A partir de los 11-12 años cambia el sueño, cambia el ciclo y tienen que dormir más. A nivel biológico se requiere más sueño y tienen que dormir más. No solo, sino que además se desplazan en el tiempo. Les cuesta más conciliar el sueño y por tanto le cuesta más levantarse por la mañana. Porque hoy en día tienen los portátiles, los móviles, la televisión en la habitación. Exactamente. Pues no hay ni portátiles, ni televisión, ni móviles. ¿Por qué? Porque lo digo yo como padre y madre, esa es mi obligación. Hay un psicólogo, un pediatra, ¿cómo se llama? El que no llora, no lo recuerdo mismo, ¿cómo se llama el pediatra? Da igual. Dice, ¿tú dejas que tu hijo te meta el dedo en el ojo? No, pues entonces igual, ¿por qué crees que no lo haces? Porque sabes que es malo, para ti y para él. Pues no lo dejas que tenga un móvil en su habitación. Si tú sabes que, lo que hablábamos antes, las consecuencias de una mala educación. No hay móvil en la habitación, se cargan en el comedor. El portátil, no se sube el portátil a la habitación, tú trabajas en un sitio distinto y cuando termines se cierra el portátil. Cuando vas a dormir. Exactamente. Y si yo tengo que revisar lo que hace los primeros días hasta que la norma se establece, lo hago porque es mi obligación, como padre y madre. Esto es la teoría, luego la práctica cuesta más. Pero también ten en cuenta que el aprendizaje del ser humano se basa en ensayo y error.
vamos a comentar mucho. Ningún padre, ninguna madre hace las cosas a la primera. Decía Miguel, tiene razón en el principio, en el inicio del programa, la falta de tiempo. La falta de tiempo, vivimos en una sociedad que llevamos un ritmo vertiginoso. Las actividades extraescolares, los padres, las madres, el trabajo, salen tarde, terminan tarde, luego el gimnasio, que también tienen que ir al gimnasio, te vas a jugar al pádel, te vas no sé cuánto, luego que si te paras, que si fin de semana, que si, lo normal de una vida del día a día. de gente. Y al final llega y dices, es que no tengo ganas ni de charlas, ni de esto, ni del otro, ni... ¿Qué hacemos? Enchufamos el móvil al nene. Móvil el nene para que no nos moleste, nosotros nos ponemos la tele o lo que sea, al ordenador, allá a desconectar y ya. Claro, eso a corto plazo no puede solucionar el problema. A largo plazo Te crea uno más gordo. se viene tormenta. Viene en tormenta. A medio plazo viene en tormenta. ¿Es uno de los temas que más os plantea la gente? Sí, y de hecho este año vertebramos la escuela de familia a través de ese tema. Este año modificamos lo que es la metodología didáctica, la cambiamos, el año pasado fueron talleres, y este año, aunque no hemos cambiado mucho los contenidos, porque al final da igual que sea con respecto a la droga, porque ya no sale tanto como se hablaba hace unos 15 años, unos 10 años, sigue vigente el problema. Los hábitos de consumo se han incrementado en algunas sustancias, en otras se han reducido, pero se han incrementado en otras. Pero al fin y al cabo es un problema de autorregulación, de capacidad de ponerte límite a ti mismo. Pues cambiamos el elemento que vertebra la escuela de familia, que son uso o abuso de la tecnología, pero vamos a hablar de lo mismo, de cómo establecemos normas y límites para la utilización de esa tecnología, de cómo lo comunicamos esa norma, de cómo gestionamos conflictos. La familia es un ser viviente, como ente, y como todo ser viviente, pues tiene situaciones en las que se va mejor y en las que se va peor, y en las que se va peor hay conflictos. Eso, y es normal, eso, y no es malo. Claro, porque la teoría está chulísima, pero bueno, en práctica se claro, porque somos seres humanos y cometemos nuestros errores, llevamos nuestra mochila encima, tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas. Pero es que aquí en el caso que estamos hablando, por ejemplo, ahora el tema de la nueva tecnología, aquí los padres o la familia tenemos que poner un poco más de nuestra parte, que tenemos que llegar a conocer ese mundo de la tecnología, porque nosotros... o los que somos mayores, esto lo percibimos bueno, como... En cualquier caso, la generación de madres, de padres que tienen ahora hijos adolescentes son gente que está con las nuevas tecnologías, que las controla. Sí, vale, bueno, pero que, no sé que creemos que las no controlamos. Igual que yo, no al mismo nivel que yo. No, claro, ese es el problema. Creemos que las controlamos, nos presumimos de saber y de comprender. Por lo menos un poco controlar lo que ellos hacen. Y a la hora de verdad... tampoco, no puedes, no llegas. No, que va. Entonces, se trata de eso, de que... ya lo planteé el otro día, Miguel, si esto es un problema en mi casa, yo tengo que conocer el problema. Si el problema es el móvil, como si es la televisión, como si es otra cuestión. Hay que conocer el problema. ¿Qué cuestiones me plantea en mi casa? ¿Qué situaciones me plantea? Bueno, pues ahora tengo que aprender las herramientas para controlar. Claro, si quieres controlar algunas páginas que te dan acceso, tienes que saber hacerlo, por ejemplo. Hablando de normas y de límites, el otro día, después de la presentación, un grupo de madres y... Bueno, grupo de madres. Las madres eran. Dos padres. Dos padres y muchas madres. Hablábamos. Es que yo ya a mi hijo, en fin, planteaban situaciones personales y particulares, ya tomando un café después. Y yo decía, bueno, pues yo no lo veo tan difícil. Buah, cualquiera aguanta el berrinche de niño de la niña. Digo, perdona. Pero padre, tenemos un miedo tremendo a que nuestros hijos se frustren o yo que sé, que le va a pasar no sabe Dios qué cosa. La frustración es buena. Y eso hay que pasarlo también. Es necesaria. Sabiendo canalizarla, supongo. Claro, ¿no? Claro, de hecho, a ver, a los 8 años te frustras porque no te compran la PlayStation, vale. A los 30 te frustran porque te echan del trabajo. Es más fácil que tú seas capaz de gestionar la frustración de los 8 años que a los 30 años, porque a los 30 años como no... sepas canalizar esa frustración. Claro, por eso, y ese proceso de capacidad de frustración, de gestión de frustración, se aprende. No hace falta otro elemento, que tú tengas herramientas básicas, es decir, que tu estructura cerebral estén correctas y que tú hayas aprendido a manejarla. Si no la aprendes a los 8 años, a los 30 va a costar mucho más. Claro, aprenderla a los 8 años, hay que tener unos padres que sean los que te canalicen. Y entre otras cuestiones, estamos educando niños y niñas que no han pasado ese resfriado, esa gripe de la frustración, porque la hemos tenido muy... Y claro, como no la han pasado... Muy mal eso, ¿no? Mira. Claro. Antiguamente se hacían, los padres y las madres la hacían. Ellos sabían que si las tortas te las daban, si tu casa te van a las tortas, las que te diesen luego fuera, la iba a aguantar mejor. Y ahora exactamente igual, lo que pasa es que ahora somos conscientes de que si no lo hacemos, las consecuencias que va a tener. Eso nuestros padres y nuestras madres no lo sabían. Iban más ciegas. Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos ya los conocimientos necesarios para saber las consecuencias de si lo hacemos mal. Tenemos una generación que está empezando medio y demás de hijos y de hijas malcriados, a las que se le ha dado todo. Sí, no se puede negar. Eso no se puede negar. No. Sí.
Y eso acarrea un problema, me imagino que una frustración también a muchísimos padres y madres. Claro. Sí, claro. Porque no saben Pues no luego saben cómo ahora qué atajar. hacer. Ahora dice, bueno, es que ya se está saltando todos los límites que yo incluso había concebido, ¿ahora qué hago? Claro. Y ya parece como que ya es imposible, que ya no se puede llegar, esto ya no tiene solución. Sí, lo que pasa es que es más complicado. Y hablábamos antes del tema de fumar. Seguramente que el que haya fumado, yo que no he fumado, no sé, pero el que haya fumado sabe que la dificultad de dejarlo es una adicción enorme, muy importante, y sin embargo lo deja. Y la gente deja de fumar un día y está toda su vida restante sin fumar. Y si eres capaz de salir de ahí, es decir, si eres capaz de cambiar ese hábito, cualquier comportamiento se cambia. Cuando digo cualquiera es cuando no hay ningún problema de base, es decir, cuando hay una familia estructurada, hay un problema de desarrollo, pero si hay una familia normal, dentro de la normalidad, dentro de la media, los críos tienen cierto desarrollo también normal y demás, todo se puede modificar. Es cierto que es más fácil modificarlo los primeros años que en la adolescencia. ¿A vosotros qué dicen porque dicen la madre y los padres? Antes, el otro día hablamos que antes, por ejemplo, como decía Miguel, se hablaba de otro tipo de adicciones, que ay, madre mía de mi alma, que me han dicho que se está moviendo tal o cual. Hoy día hay otro tipo de adicciones, otro tipo de dependencia, porque no voy a decir droga, de dependencia, que la tenemos delante, y como todas las dependencias y demás, no las vemos venir hasta que explotan. Esto crea una dependencia. De todos modos, crea una dependencia además. En un momento dado. Un problema también, claro, que tiene muchas derivadas. Hablamos de esto, hablamos de ordenadores, hablamos de... Claro, al tema del acoso... Y luego ya si nos metemos en temas de ciberacoso, etcétera, las complicaciones que puede tener un aparatito de estos es tremenda, porque esto hoy día, vamos, lo que hoy ya se conoce como un smartphone, ya no un teléfono móvil, esto es un mini ordenador, aquí hay 3 o 4 cámaras y demás, y no entendemos nuestra vida entera que nuestros hijos y nuestras hijas, en un momento dado, esas cámaras, estos micrófonos, todo lo que hay aquí, alguien nos puede activar de forma remota y meternos en un sembrado de no ciencia. Conocen que ¿Vale? no llegan ellos saben manejar el móvil mucho mejor que nosotros, pero no saben la consecuencia, y que muchos padres y madres tampoco lo saben. Colgar un montón de fotos y de muchísimas cuestiones, claro, que no viene al caso. Y los padres, pues claro, si no saben manejarlo, mal asunto. Pues tenemos que aprender. Pero al final vamos a lo mismo, es habilidades básicas. Miguel, es más difícil educar, educar por meterlos, formar, vamos a decir formar mejor, formar a los padres que incluso que los padres eduquen a los hijos, es más difícil. Sí, claro, conforme te vas alejando. Por la edad, ¿no? Claro. Es cierto que desde que nacemos hasta que morimos, nuestro cerebro tiene capacidad de aprender. Y desde que nacemos hasta que morimos necesitamos aprender continuamente. De hecho, se sabe que si estás continuamente aprendiendo, tu cerebro va a funcionar mejor hasta el final de la vida. Por tanto, dejar aprender es como, bueno, como entre paréntesis, o entre comillas, es casi suicidarte a nivel cerebral, el dejar aprender. Es decir, bueno, yo paso, no quiero saber nada. Yo me he convertido en una seta. Pues malo, van mal, hijo mío, si lo haces menos consciente, vale, pero van mal a nivel cerebral. Claro, es más difícil. Los padres y las madres pues tienen ya hábitos más establecidos y es más difícil quitárselo. Aunque la tecnología esta de los móviles y demás llevan también poco tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que son muy puñeteras. Son muy puñeteras porque saben dar donde más duelen. Es que crea muchísima dependencia. Mucha. Pero no solamente a los críos, a los adultos. Hoy en día cualquiera sí. de nosotros, de nosotras, salimos de nuestra casa o nos vamos y nos dejamos el móvil y volvemos. Sí. Y volvemos porque no sabemos estar sin el móvil. Antes eso pasaba, si te dejaba el tabaco y volvías corriendo a buscar el paquete de tabaco. Era una adicción. Y hoy te dejas el teléfono móvil y te tocas 30 veces. Es una adicción. Y lo podemos buscar, que yo muchas veces, algunas veces se me olvida y vuelvo. Y yo siempre, además lo digo como cualquiera, digo, bueno, es que yo por necesidad del trabajo, porque tengo que estar conectada, porque es verdad. La justificación al final no la buscamos también. Sí, pero que a lo mejor un domingo no te hace falta porque por necesidades no va a pasar una emergencia nacional. Mira, esto es una anécdota. Pero no sabemos estar sin él. En la sede de Alternaucio, que están en esos mentales, no tiene cobertura. Bueno, la buscamos. ¿Qué pasa? Pues nos reunimos y demás, todo el mundo llega y dice, qué raro. No me llaman. Pues hay 2 o 3 sitios donde sí pilla algo de señal del teléfono y todo el mundo va a colocar allí el teléfono porque allí pilla algo de señal. Pues decías que si me llama mi hijo, si me llama mi hija, si me llama... Sí. ¿Sabes una forma rápida de saber el grado de adicción que tú tienes a ese tipo de tecnología? Es si estás solo, si eres capaz de no cogerla. Comer solo. Yo tengo familia, me comemos en familia, en mi casa. Cuando tengo que comer solo por trabajo o por el motivo que sea, al principio me daba cuenta de que lo cogía ya conscientemente. Claro, estaría feo que en casa de herrero, cuchillo de palo, ya no me obligo a no cogerlo. ¿Qué hago? Pues me lo dejo lejos, lo dejo lejos porque es muy, como comentaba antes, muy puñetero y salta la alarma. El WhatsApp, ¡plim!
Y tú rápidamente y conscientemente tiras de él. Eso ya hace muchísimos años, que venga un truco es que le quita el sonido a todo. Por ejemplo. Entonces, es una recomendación muy interesante. Aquí le he dejado, y es verdad que con el paso de los años muchas veces también maduras, cuando ya te ves de una manera que estás muy dependiente, muy bien, llega un momento en que dices hasta aquí, basta. Y a no ser que suene el teléfono, que realmente suene, y mira, y piensas que es importante, lo coges. Si no, es que ni siquiera, porque hay momentos en la vida en los que tienes que dedicar a tu familia pues o a ti. De eso fíjate que este ejemplo mira, aprender esas pequeñas herramientas. Pero este ejemplo es muy interesante, avanzando. Porque tú doy por hecho que eres una persona adulta, no te conozco, pero no te doy por hecho que eres responsable y demás, y has tenido capacidad de darte cuenta de que dependes de él y pones tus límites. Un crío, un adolescente no se da cuenta. No tiene su capacidad todavía desarrollada. Pero que no es porque no quiere. No puede. No puede. Que es natural, que eso es natural. De hecho, hay que ponerle límites. Claro. Yo lo que más me gustó cuando el otro día estaba haciendo la noticia de la presentación, eso, y fue precisamente con lo que acabamos la noticia. Y además fue una noticia que me acuerdo que bueno, la mayoría de montan mis compañeros además, pero esa, por lo que fuera, me tocó a mí. Y yo me acuerdo redactando la última parte que dije, de manera contundente además, pues Miguel Moreno ha dicho que hay y es que hay que poner límites. Claro. Hice una frase muy corta pero muy contundente tal y como él la transmitió. Pero que es una cosa muy natural. Límites. Los críos al principio desde que nacen no tienen capacidad de autorregulación. Esa capacidad tienen que aprenderla y hay como un traslado de poderes. Supongamos que un superpoder, la capacidad de autorregularte. Lo que tú has hecho antes con yo apago todos los sonidos es un superpoder. Ese superpoder se va trasladando del padre y la madre hacia el hijo de manera progresiva, a través del aprendizaje tanto formales y tanto que yo se lo digo de manera oral como a través de mi comportamiento. Es decir, vamos pasando de un control externo que lo ejercen los padres y las madres a un autocontrol. Cuando esa persona llega a un autocontrol, hablamos que es maduro. ¿Cuándo se consigue? Por dos motivos. Cuando ya ha pasado suficientemente tiempo y su cerebro se ha desarrollado para que sea posible y tenga la experiencia necesaria. Por eso lo de los 18 años de maduro no se establece bien, porque a esa edad es cuando empieza el cerebro ya está casi maduro del todo. Antes no. Por lo tanto, si no tenemos la experiencia necesaria, es decir, si no hemos tenido suficientemente, es decir, si no nos han dicho las suficientemente veces que lo hace bien o lo hacen mal, es decir, no, claro, no voy a llegar a saberlo cuando mi estructura cerebral me lo permita. Entonces son dos procesos necesarios. Primero, que mi cerebro esté preparado, y segundo, que mi padre y mi madre me han enseñado, mi padre y mi madre, la sociedad, el colegio, los vecinos, mi abuela, lo que sea. Es decir, ¿cómo elegir los temas, Miguel, de lo que se aborda en la escuela de familia? El primer año lo elegí yo, el año pasado lo elegí yo, los comenté, lo hablábamos, a la gente les pareció bien, y este año, ya te he comentado, cambiamos la metodología. Este año lo quiero hacer más participativo, más... las investigaciones te indican que la metodología didáctica activa, es decir, donde participa el alumno o la alumna, el aprendizaje es mucho mayor. El aprendizaje es mucho mayor, la implicación es mayor, pero el aprendizaje es mayor. Y este año cambiamos de forma. En las primeras sesiones va a ser todo nueva tecnología, no tecnología de la información. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Nosotros lo planteamos hasta junio. Pero la presentación yo lo dejé en interrogante. A mí me gustaría que este año me sobrepasase a mí. Es decir, que me dijese, no, queremos que seguir luego en septiembre o octubre. Bueno, pues seguimos luego en septiembre o octubre. Ya buscaremos los fondos. Ya buscaremos, eso es lo importante. Pero que este año, las primeras sesiones, quiero que los padres y las madres expresen sus demandas, sus necesidades. Para eso tienen que investigar. Tienen que pensar realmente qué necesidades tienen. Bueno, la mayoría ya sabemos menos el tema, pero de todos modos, ¿qué demandan ellos? Y arreglo a lo que demanden, vamos a ir investigando conjuntamente y buscando información. Porque, Juanjo, ¿a vosotros qué os dicen? ¿Qué es lo que ellos quieren? A ver, aquí la mayoría de la gente que tiene una demanda de una necesidad quiere, como si fuera un modo pastilla, sí, que lo tomamos y se acabó. Claro, eso no está comentando Miguel, hemos pasado de ser pues, padres, madres que asisten, te explican o hablamos, conversamos de lo que puede ser un problema o una problemática a nivel familiar y demás, darte una posible solución para poner en marcha, pues, poco a poco con pinceladas, porque no hay cosas mágicas, y que lo ponga en marcha. A lo que propone Miguel, que aquí hay que ser más proactivo. Vamos a juntarnos aquí personas. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de que nuestros niños o niñas acceden a ciertos espacios en internet, por ejemplo, un ejemplo. Vale, eso es un problema. ¿Cómo se soluciona? Pues vamos a ver qué podemos hacer los padres. Un ejemplo, pues podemos activar un control parental en esos aparatos. Vale, ¿qué programas parentales hay? Un proceso de investigación de cuáles son, cómo se ponen en marcha.
cómo se hace, aprender a cómo se hace. Y luego, una vez que tenemos todo en la mesa, pues está fácil como decir, el proceso de diálogo que estamos hablando, depende de la edad, mira que sepas qué, normas, diálogo. Imagino que también enriquecerá en esta escuela de familia, Miguel, el que se pone muchas madres y muchos padres en contexto, interaccionan entre ellos y también la experiencia de uno a otro les valdrá. De hecho, al finalizar el año pasado hicimos un proceso de evaluación y una de las cosas que más les gustó fue la posibilidad de hablar entre ellos. El año pasado fue el segundo año. El primer año en el que hubo un mes, un taller solo, y al final sí hablaron de la necesidad de dejar un espacio de tiempo a lo largo del taller para que pudiesen hablar entre ellos. Y yo lo vi razonable y lo vi muy bien. Y el año pasado ya no fue un espacio, pero sí damos continuamente posibilidad de que hablen entre ellos. Pues eso enriquecerá un montón. Claro. Es más, por dos motivos. Uno, porque aprendes de los demás. Y dos, porque no te ves que eres mucho raro. Exacto. No estás solo en el claro, mundo. tus problemas Hay son los problemas. como tú. Claro, son los problemas de. Por eso es lo que estamos hablando, que hay muchos como el caso que se plantee, la idea es que esto trascienda de la escuela de familia, que salga fuera de lo que es la escuela, el ámbito de escuela, que trascienda de los padres que estén en la escuela a otros padres que no estén por circunstancias de la escuela, a la sociedad, y que, digamos, de ahí emane y vaya circulando y salga fuera de la escuela y se genere esta dinámica. Al margen de ser vicepresidente de Alternacio, es padre. Sí. Cuéntame, ¿qué te ha aportado a ti esta escuela de familia en estos 3 años? A ver, yo siempre lo he dicho, que yo envidio a los padres y madres de ahora de tener la posibilidad de tener esta escuela. Y digo que lo envidio. Porque hay que ir a pillar con hijos mayores. Mis hijos ya superan los 20 años los dos. Yo tengo 2 hijos estupendos, estoy súper orgulloso de ellos. Y no lo has hecho tan mal. No, bueno, pero aunque no lo haya hecho tan mal, yo me auto... Eres crítico contigo mismo. Vale, soy crítico conmigo mismo y me reconozco que podía haber hecho cosas muchísimo mejor. Como estamos hablando, a lo mejor una cosa la podía hacer mejor a conciencia, no lo sé, espero que no, y otra cosa, con las herramientas que hoy conozco, si pudiera volver atrás diría, madre mía, podía haber hecho mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, que yo lo que veo padres que algunos, no sé, se frustran con unas tonterías que para qué, a mi opinión, y digo, jolines, con lo fácil que puede ser, o lo relativamente fácil que puede ser, y que encima si tienes un problema que tengas cerca, donde aprender ese método y que no lo aproveches, personalmente me da algo de rabia, de coraje, que se tenga esta herramienta y no se quiera aprovechar. Porque participan en este proyecto este año, participan los 3 colegios públicos y el Instituto Andrés Bandeira. Sí, a ver, desde el principio del inicio de este... El Alternacio forma parte de todos los centros. Sí, el Alternacio forma parte en toda la AMPA de Baeza, tanto de infantil y primaria como de secundaria, en los centros en los que hay AMPA, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay centros donde no hay asociaciones de padres y madres, como la Escuela de Arte y la guardería infantil, que nos ha surgido ahora desde hace unos días también un par de cuestiones que estamos barajando. ¿Qué centro más importante? Sí, pero claro, nosotros vamos estructurados a través de asociaciones de AMPA. Claro, sí. Estamos hablando que aquí tiene que haber prohibido unos estatutos, unos papeles, unos reglamentos, en fin, cuestión administrativa. Pero estamos viendo de qué manera cubrir ese espacio que no llegamos. ¿Qué pasa? Que dentro de las asociaciones de padres y madres que estamos, que pertenecemos al Alternacio, se le plantea, tenemos este proyecto, tenemos esto en marcha, cada uno a título particular es libre de solicitarlo, moverlo y demás. Entonces ya está la libertad de cada centro, aquí nosotros no obligamos. Pero en concreto, en este proyecto en cuestión, prácticamente de inicio, están los 3 centros públicos de infantil y primaria, Ángel López Salazar, Antonio Machado, San Juan de la Cruz, y el IE Andrés Bandeira, que han tramitado la subvención, ¿vale? Que estén presentes representantes de todos los AMPA en Alternacio, todos. Este año el filipense ha tenido conocimiento del trámite de la subvención y están en marcha, porque sí realmente que a nivel documental hay que hacer algunas modificaciones de estatuto y demás, y está en proyecto. Y tenemos un AMPA del CEI de Bejija, ¿vale? Que no es de Baeza, pero está también integrado en Alternacio y está también viendo a ver de qué manera, porque también le interesa. ¿Qué pasa? Alternacio tiene carácter regional, cuando se constituyó hace casi 20 años, carácter regional. Fíjate si fueron ambiciosos los fundadores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, que esto es un proceso pues, despacio, lento, Alternacio ha sufrido un proceso evolutivo natural, y sí tenemos la suerte y la ventaja que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, cuando nos sentamos en Alternacio, representantes de todos los centros educativos y de gente que ya no estamos en ningún centro educativo, que también creo que es un punto muy importante, pues nos ponemos de acuerdo y miramos el bien común general, no el de mi colegio en particular, este o el otro. Y eso es lo que da frutos como este ¿Se llama Alternacio? Pues mira, cuando se constituyó la asociación allá por el año 2000 por ahí, no era Alternacio, no se llamaba Alternacio, ¿vale?
Digamos que era un tándem de un grupo de padres-madres junto con el Centro de Información Juvenil buscando actividades alternativas de ocio. Hablando de móviles, para los jóvenes. Juanjo está vibrando y seguramente se está metiendo la señal, así que cortalo. Vale, ya está. Entonces se buscaban alternativas al ocio para temas de adolescentes y demás, porque hace pues casi 20 años no hay un cine, no hay un teatro, no había ciertas actividades. Entonces, haciendo un tándem con el Centro de Información Juvenil, dinamizar actividades de alternativas de ocio. Y en un par de años hubo una especie de evolución, que fue donde se integraron la AMPA y demás, y por eso se quedó en Alterna Ocio. Alterna Ocio es una asociación de carácter educativa y cultural, o cultural y educativa. Y procuramos que todas las actividades que participamos y ponemos en marcha tengan su punto de cultural y educativo, todas. Ya sea que organizamos un teatro, las jornadas que hacemos, que este año serán las 19ª jornadas de AMPA, ya son 19 años haciendo unas jornadas locales de AMPA, y que de hecho este año la intención es que esta escuela de familia y demás, uno de sus puntos de trabajo sea en esa Claro, pues se dirija ya al colectivo. Sí. Está muy bien traer en una ponencia, en una jornada, a gente muy iluminada, gente muy ilustrada, que nos habla de mil cosas, pero quizá muchas veces, escuchándonos entre nosotros, sí, sea tan fácil, sea tan efectivo, sea tan importante como si viene hablando un catedrático de sociología, ¿vale? ¿Nota la evolución a los padres y a las madres de estos años? Sí, el grupo que... Es cierto que la participación no es tan alta como nos gustaría, pero también es verdad que se llega hasta donde se llega. La participación es libre, es voluntaria, quien quiere participar bien y quien no, eso no. Pero sí es cierto que hay un grupo de personas que han participado durante los 2 años anteriores y sí se les nota. No tanto como por lo que aprenden, sino por lo que saben que todavía queda por aprender. Eso es muy importante. Que es muy importante, que es básico. Muy importante. Es básico. Y si es que, como comentaba antes Juanjo, los críos no vienen con sus manuales de instrucciones. Y desde que vienen hasta que se van de tu casa, cada día tú como padre y madre cada día estás aprendiendo. Pero Miguel, es muy importante también que un padre pueda entender, o una madre que pueda entender lo que comentábamos antes por el micrófono, que una cría, que un crío con 16 años, con 15 años y demás, que la rebeldía forma parte de lo natural dentro de esa edad y de su evolución. Perdóname, si me permites, por eso yo he visto muy importante que Miguel haya puesto a disposición de los padres y madres estas 2 primeras charlas, que el próximo día 23 va a ser enfocada a secundaria. A las 6 de la tarde, ¿en dónde? En el antiguo Casa Cuartel. En el Salón de Actos de Sementales a las 6 de la tarde el día 23. Vamos a repetir. Esa va a ser para... Día 23, ¿cae el sábado? Sí, sábado. El sábado, el día 23, sábado, a las 6 de la tarde en Sementales. Hablamos sobre adolescentes. Y el 9... Y el día 9 será de marzo, para sobre infantil y primaria. Entonces, yo ahí, claro, él lo explica de una manera. Yo lo he dicho muchas veces, cuando Miguel coge porque tiene un cerebro de plástico, ¿vale? De piececitas, un puzzle. No sé si lo lleváis. Sí, lo llevo. Me gusta. Pues sácalo. Cuando él te dice que tu hijo o tu hija le dice tal o cual cosa y le llega aquí y demás, ¿vale? Te explica un proceso químico. Tan sencillo como un proceso químico. Y tú llegas a entender que a tu hijo... Se nos cae. Hombre, que a tu hijo o tu hija le habla X cosa y demás, cuando dices que no le entra en la cabeza. Y entonces que realmente es que no le entra en la cabeza. Y entiende y comprende que es que no le entra en la cabeza, que es como si le hablara a la funda esta. Porque químicamente o por su... Y alguna de la población me dice, ¿por qué no lo entenderá? ¿Por qué no le entra en la cabeza? Claro, es que no puede. No puede. Un ejemplo muy sencillo. 14 años, te llega tarde. Tú le has dicho que llegan a las 10 y se ha entretenido y llega a las 12. ¿Tú cómo estás? Estás que te sube por las paredes. Las muelas, y cuando llega, ¿qué le vas a hacer? Le vas a despegar de voces. Bueno, se te van a escuchar. Al punto de ir te van a escuchar. A castigar 3 meses sin salir. ¿Qué pasa? Esto es muy sencillo. Tú le estás hablando a esta parte del cerebro. Es decir, la parte de la razón. Es que es muy tarde, yo estoy muy preocupado, tienes que venir. Pero vas a pegar voces. En ese momento, el cerebro lo único que ve es que le está miedo, amenaza. Y se activa una zona de aquí que se llama amígdala. La amígdala se activa cuando tenemos miedo, cuando vemos un estímulo que nos amenaza. En ese momento no escuchamos, queremos huir.
Nuestro cerebro nos prepara para oír, nos prepara nuestro cuerpo para salir corriendo. Puede interpretar que pasó tan mi hijo. No, simplemente que no me escucha. Y es que no se está enterando lo que está diciendo. Y mañana va a hacer lo mismo, porque no se ha enterado lo que le has dicho. Recomendación. Tú estás enfadado, y muy enfadado. Se supone que eres adulto, eres responsable, eres capaz de regular tu enfado. Cuando llegue, dile, hijo mío, acuéstate, que mañana vamos a hablar. Y cuando ya se ha pasado, y tú también estás regulado un poquitín... Le va a hablar de otra manera. Claro, ya no la amígdala no se va a activar, ya no va a controlar el cerebro el miedo, ya es capaz de controlar a través de la razón del corte prefrontal. Eso cuando se lo explica los padres lo entienden. Dicen, ah, leche, que lo que le pasa es esto. Luego a lo mejor le doy voces, porque cuando llegue... Pero fíjate qué mecanismo más sencillo, que es simplemente controlarte, tú que eres una persona adulta y decir... Se supone. Mañana... Tampoco es fácil, tampoco es fácil. Claro. Mañana, pues yo no sé qué mecanismo del cerebro tendrás que activar para también tú controlarte, pero algunos seguro... Tienes que activar la capacidad de regular del corte prefrontal a la amígdala. Decíamos regular, que la comunicación de arriba abajo es muy débil y de abajo arriba muy fuerte. Pues entonces tienes que regularlo. Por eso yo recomiendo... Es tan fácil como decirle, claro, como hacer esto de... exactamente. Venga, mañana. Que los padres y madres vayan y aprendan desde que nuestros hijos son pequeños y demás, porque esto está compuesto de una serie de contactos y demás que se irán activando a lo largo de crecimiento y demás. De tu vida. Y que aprendamos a qué botón ir tocando y sobre y de todo qué que manera. Algunos esfuerzos, por mucho que te empeñes, van a ser baldidos. Claro, es que además, no solamente que no te van a escuchar, sino que además tú estás dando el ejemplo de que a pesar de que estás muy enfadado, eres capaz de regularte. Cuando él tenga 20 años, tú le has dado un problema pegando voces. Claro. Exactamente. Luego pegaremos voces porque somos humanos y cometemos errores. Y anoche mismo yo, con el mío de 5 años, claro, yo anoche llegué de Granada, de todo el día trabajando, llegué muy cansado. Y él tiene 5 años y poco. Y necesitaba a su padre. Claro. Total, que tengo también otro de 4 meses, él tenía uno durmiendo, mi mujer estaba duchando, el otro había que acostarlo, era las 10 de la noche. Cansancio. Claro, y me dice el pobre, tenemos una luz de esa para que no se le quede toda oscura. Ya está, dale, pónmela aquí al lado. Claro, yo ni al lado ni nada, yo quiero que te duermas. Y ahora levanté la voz, hasta yo levanté la voz. Y le dije, es que siempre estás con los caprichos, Javier, no puede ser. Y me dice, hoy no, hoy me he duchado yo solo. Claro, a mí me desmontó. Te dejó desarmado. Claro, me desmontó. ¿Por qué dices? Pedir perdón. Porque pedir perdón es otra habilidad que se aprende. Y se aprende pidiendo como tus padres piden perdón. Yo me equivoqué, me equivoqué bastante. Me equivoqué por dos lados, porque como psicólogo y como padre. Pero me equivoqué y lo asumí. Y ese, no solamente él tampoco le pasó nada, simplemente que se dio cuenta de que cuando te equivocas... Tú rectificas, pides perdón y para adelante. Y además que el error, ya se lo explico muchas veces, el error es parte imprescindible del aprendizaje. Si no te equivocas, no aprendes. Y él lo tiene muy asumido. Y él dirá al pobre con 5 años, vaya tela marinera. Me toca a mi madre maestra, mi padre psicólogo. Tela marinera, vaya mezcla explosiva. Pero bueno, que lo que nos referíamos es a eso. Sí, a qué errores se van a cometer, pero bueno. Pues... Pero claro, tú le estás echando dos cosas. Primero, a regularte emocionalmente y segundo, a que te escuche las cosas, porque hay que decírselo. Hay una neuróloga americana que tiene un libro muy interesante, El cerebro adolescente, que se llama, que dice, continuamente tienes que tú decirle a tu hijo las consecuencias de un mal comportamiento. Luego lo va a hacer. Y es más, tiene que hacerlo, pero que sepa las consecuencias. Continuamente. Si sabes que si con 18 años va a coger el coche y es muy probable... Claro, tú tienes que saber las consecuencias de eso. Porque los críos con 18 años, la capacidad de futuro la tienen menos desarrollada que los adultos. Es decir, les cuesta mucho establecer la causa-consecuencia. Pero para establecerla tú tienes que enseñarle continuamente, porque una de la parte cerebral que se dedica a establecer esas consecuencias de lo que yo hago hoy, con lo que puede pasar mañana, es muy nueva en el desarrollo de la persona. Por tanto, se requiere experiencia, es decir, se requiere que lo vayas tú experimentando para que eso se desarrolle. Y si no lo haces, pues no se va a desarrollar. Y va a tener con 25 o 30 años, críos que no tienen adultos ya, sin capacidad de saber qué consecuencias de su comportamiento. Parece fácil, pero... O sea, que los padres y las madres antiguamente lo hacían. Por suerte, esto de lo que estamos hablando ahora mismo ya se está introduciendo a nivel académico a través de los centros de educación del profesorado. Esto nuestros maestros y maestras... Yo estoy muy de clase, ¿vale? A los docentes, sobre cómo... Está como docente en el CEI y demás, claro, son cosas que claro, porque es que también un profesional como un profesor que a cierta edad hable ciertas cosas a los niños y niñas, pues una herramienta más de trabajo. El fondo, bueno, pues el fondo ya sabemos, la enseñanza está regular y está, pero la forma. Claro, el otro día hablaba
en un grupo que tengo de docentes en Linares, en el CEU de Linares, hablábamos sobre cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Y le explicaba exactamente lo que le explicaba antes del tema que llegaba tarde. Es decir, cuando uno de los primeros estímulos que somos capaces de procesar son las caras, tanto a nivel el que la genera, que es el que tiene la cara, el que pone la cara. Si tú pones, inconscientemente pones la cara de enfadado, y el otro inconscientemente va a entrar en modo miedo. Por tanto, todo lo que le digas después no te va a entender, todo lo que digas después. Pues entonces tú como docente tienes que saber qué influencia tiene la emoción de miedo en este caso sobre el aprendizaje. Luego podrás regular más, podrás regular menos, porque los adolescentes son muy puñeteros, no se puede negar. Son muy puñeteros y saben buscar las cosquillas y saben meter los dedos. Pero es su pues trabajo, claro. es su trabajo. Pero tú como docente tienes que saber cómo influye ese miedo en el aprendizaje. Pues igual que pasa con los padres. Y la verdad es cierto que esto, la pedagogía, muchas cosas las hacía de manera, la educación, muchas cosas las hacía de manera sin saber por qué se hacía, pero funcionaba, intuitiva exactamente, pero funcionaba. Y ahora los conocimientos que vamos adquiriendo cada vez más, sobre todo desde hace 20, 25 años, te vas justificando el por qué lo haces. Hay cosas que no debes dejar de hacer, por ejemplo el castigo. El castigo no funciona, está demostrado, no funciona. Funciona a corto plazo, pero no a medio plazo, a largo plazo. ¿Positivo? Claro. Y consecuencias. Si tú haces una cosa mala, tiene tus consecuencias. De manera de razonar, etcétera, etcétera. Por tanto, curioso. Yo invito a que la gente venga el curioso, 23 y el 9. Yo es que me tiraría aquí hablando con este hombre un montón de tiempo, porque es que se aprende muchísimo y cosas que es verdad, que a priori parece que es que no nos paramos, pero son muy interesantes. Así que... Aparte que es que yo creo que nos va la vida en ello, de que aprendamos a... Bueno, y la felicidad de nuestros hijos, de nuestra hija, que es muy importante. Claro. La felicidad no te voy a decir que sea más importante que la vida, pero muy, muy importante también. Hombre, vivir y no ser feliz no merece la pena. Es que para qué, exacto. Vivir y ser feliz no merece. Por eso no va la vida en ello. Otra cosa es que happy no. Pero eso es vivir bien. el mundo de... Pasutismo no, pero... Lo más que se pueda, ya claro. Está, lo más que se pueda. Sí, muchas veces es mucho más fácil evitar un problema, evitar un conflicto y demás, porque a veces que nos metemos en unos sembrados de copetín y cuando ya nos hemos metido, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Con lo fácil que hubiera sido dar un poquitillo. Y que trabajico cuesta salir. Pero, sí, pues tengo mucha cabeza. Mucha cabeza. Pero claro, todos queremos imponer nuestro... Claro, lo que dice ahí, con los críos, con las crías y con los adolescentes en este caso, pues... Es más difícil. Pues largo me lo fíais, Sancho. Claro, por eso queremos que aprendamos a manejar esto desde que son pequeñitos. Bueno, pues me encanta que estéis haciendo esto en Alternaocio, Juanjo, me gusta mucho porque... Nosotros encantados. Seguro que estáis aprendiendo muchísimas cosas y bueno, pues animar a que las AMPA, las madres y los padres nosotros animar a que todos los padres y madres participen, ojalá se desborde de tal manera que haya que programarlo... no sé, de forma... Mira, a mí había una cosa que me gusta mucho y que la he visto muy positiva, que ha dicho Miguel, sí, que los padres, que las madres que se apunten y demás, que si hay que alargar el tiempo, se buscará la financiación, ya la buscaremos. De hecho, el primer año no hubo financiación y yo me fui con tan mal sabor de boca, aquí en Baeza, que dije, leche, hay que buscarla, aunque sea un mes, no se cobra, pero venimos en un mes, y ya veremos cómo lo hacemos, y sí que, ya está, y si hay que... de hecho, nosotros empezamos a organizarla, a programarla además, independientemente de que contemos o no contemos con esta ayuda. Hombre, por supuesto es necesario, porque hay que ser honesto y sincero, si la financiación no se puede hacer. Porque mi chiquillo tiene un vicio, que quiere comer todos los días. No, hombre, vamos a ver, supongo que las profesiones tienen que ser remuneradas en esta vida. ¿Qué pasa? Nosotros desde el primer momento hemos implicado también al ayuntamiento, y lo que hay que agradecérselo. Claro, hay que agradecérselo porque lo que no es cuestión económica se sufraga de otra manera. De hecho, llevamos aquí mucho rato hablando de este tema y esta ventana nos la está dando precisamente el ayuntamiento. No, además, ellos están financiando el tema de la ludoteca. Porque, claro, aquí hay una parte que cubrimos Alternaocio, que la tenemos cubierta, pero claro, si tuviéramos que cubrir todo sería imposible. ¿Qué pasa? En la cuestión de la cesión del espacio y demás, porque el año pasado se utilizó otra fórmula y demás, que no funcionó. Sí, que por eso la habéis cambiado este año, talleres más tradicionales. Se ha aprendido que eso es un error, se ha aprendido que hay que corregirlo y punto, y hemos cogido otra metodología. El ayuntamiento no cede el espacio, fíjate que se va a hacer esto un sábado por la tarde en Sementales y no hay ningún problema. Además, la gente tiene y luego, aparte, otra cosa, que los padres y madres que asisten a la escuela de familia, por supuesto van a ser los niños, ¿vale? O van a ir. Bueno, no todas las actividades, algunas sí, otras no. Este año también... Sí, pero bueno, las que tengan que ir... una ludoteca para que mientras que el padre y la madre... de todos modos, este año sí se ha previsto que haya actividades conjuntas con los niños. Con las niñas. Muy bien. El año pasado salió esa demanda, al final, cuando se evaluó, y salió. Y este año, pues a lo largo de la escuela,
pues iremos programando actividades con los... Lo que decíamos al principio, un organismo vivo que va evolucionando y se va amoldando. De hecho, nuestra idea es que haya actividades y que sean los padres que promuevan actividades. Incluso, fíjate, establecer mejor, digo yo, un espacio aquí en la televisión para que vengan los padres y las madres a explicar. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo lanzo. Ya os tendremos... Ya os tenéis informados y ya nos vais contando. Ya digo, que no busquen excusa, que fíjate, un sábado, entre semana, él va a ofrecer para cada taller un marco de día, dentro de ese marco nos iremos adaptando. Por supuesto, jolines, si cae un miércoles, se decide un miércoles y tenemos... Cualquiera que tenga interés, ¿qué hace? Se pone en contacto con Alternado Cero. En su AMPA, cada uno en su AMPA. Con su AMPA directamente. Conecta directamente y tiene contacto. Es que tengo el problema que tengo 2 niños, tengo que dejarlos. Tampoco es problema porque al tener una ludoteca... Y si voy un día bien, y si voy 2 días mejor, y si voy 3 mejor... Sí, lo que se pueda, buenamente. La ludoteca está sufragada por parte del ayuntamiento. Entonces lo tenemos cubierto, no hay ningún problema. Que no hay excusa se que queda valga. por la tarde, a no ser que trabaje el sábado por la tarde, no tiene claro, excusa. No hay excusa, no hay excusa. La única excusa es el trabajo. Perfecto. Pues que siga todo así de bien. Juanjo, muchas gracias. Miguel, gracias a vosotros. Encantadísima de haberte conocido también a ti. Igualmente. Y ustedes pues ya lo saben, padres, madres, con niños, con niñas, hay que formarse, es que es lo mejor, porque seguramente hará a la familia mucho más felices. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.